Hola, quiero compartirles una experiencia paranormal que me tocó vivir cuando era oficial de policía en México. Esto sucedió hace algunos años, cuando yo patrullaba las calles de una ciudad en el sur del país. En ese entonces mi compañera era Lidia, una mujer con la que había formado un gran equipo de trabajo a lo largo de los años. Recuerdo que era una noche de octubre. Era demasiado fría y con mucha lluvia. Los truenos eran intensos. Esa noche se venía una gran tormenta. Acabábamos de comprar unas hamburguesas para cenar, pues la noche parecía estar tranquila. Pero todo cambió alrededor de las 11, cuando recibimos una alerta urgente. Nos solicitaban de manera inmediata en un domicilio de la ciudad. No teníamos mucho contexto de la situación, solo que la señora que había llamado a emergencias lloraba y sollozaba, por lo que se le entendía muy poco. Lidia y yo nos dirigimos rápidamente hacia allá. Al llegar notamos que era una casa de un solo piso. La lluvia caía con fuerza y los truenos seguían retumbando, lo que le agregaba más dramatismo a la escena. Mi compañera tocó la puerta, identificándonos como policías. Entonces, una mujer de unos 35 años abrió llorando y gritando que la ayudáramos. Tenía manchas de color rojo en las manos y la ropa. Al entrar vimos en la sala un infante de unos aproximadamente 6 años. Estaba desvanecido. No quisiera ser explícito en los detalles por respeto a la familia. En ese momento llegó la ambulancia para atender al infante. Mientras tanto, Lidia y yo le preguntamos a esa mujer qué había ocurrido. Ella entre lágrimas nos dijo que era la tía de los menores. Nos contó que su sobrina de 11 años también estaba en la casa. Cuando la mujer llegó, vio a su sobrina haciéndole daño a su hermano con un utensilio punzocortante de cocina. Dijo que la niña tenía otra cara, que parecía otra persona, con una sonrisa maligna e inusual. La mujer no se había atrevido a acercarse, pues le temía a su sobrina. Nosotros subimos con cuidado para interrogar a la niña y verificar la historia. Lidia le tocó la puerta del único cuarto cerrado, llamándola para que saliera, diciéndole que solo quería hablar con ella. Pero de pronto escuchamos una risa grave y masculina. Esta provenía desde adentro. Pensamos que tal vez había alguien más con ella, así que decidimos tumbar la puerta. Al entrar, lo primero que vimos fue al infante, sentada debajo de su ropa colgada, mirándonos fijamente con una sonrisa macabra. Mi compañera le preguntó si estaba bien, si había alguien más con ella, pero la infante no respondía, solo nos observaba de esa manera tan perturbadora. Yo comencé a inspeccionar la habitación, pero no había nada más, ni siquiera una radio o televisión donde pudiera venir esa risa. Entonces mi compañera se acercó con cuidado, pero la infante salió corriendo hacia mi compañera gritando. Tuvimos que someterla. Fue una de las cosas más difíciles que hice como policía. Encontramos manchas de líquido vital en su ropa y pies, al igual que el utensilio punzocortante tirado debajo de su closet. La infante confesó haber atacado a su hermano, pero dijo que él había obligado a hacerlo. Interrogamos a la madre y a la tía de ellos. Ellas nos contaron que recientemente la madre había conocido a un hombre que le hacía hacer rituales satánicos en su propia casa, con el fin de volverse millonaria e irse a vivir con él a otro país. Desde que ese hombre apareció en sus vidas, la infante había comenzado a cambiar su comportamiento, volviéndose agresiva y teniendo extraños episodios. Incluso la tía la había sorprendido hablando sola en su cuarto, esto en varias ocasiones. La madre admitió todo esto, diciendo que junto con su pareja practicaban esos rituales en la madrugada cuando llegaban del trabajo. En la casa se encontraron libros y muñecos de brujería. La niña fue ingresada a un centro de menores, mientras que la madre quedó en libertad. Nunca supe más del caso, pero fue una experiencia que me marcó profundamente.
Ver a ese infante con esa sonrisa diabólica y escuchar esa risa grave que no provenía de ella fue algo que jamás podré olvidar. Hasta el día de hoy me sigo preguntando qué fue lo que realmente sucedió esa noche. ¿Acaso la infante fue poseída por algún demonio? ¿O todo fue producto de esos rituales satánicos que su madre realizaba? Es algo que dejo a su criterio. Crecí escuchando las historias que mi abuelo me contaba sobre el pueblo donde nació, un lugar que según él ya no existe, un pueblo fantasma oculto entre las montañas del estado de Oaxaca. Mi abuelo siempre fue un hombre reservado, de pocas palabras, alguien que había vivido demasiado como para preocuparse por lo que otros pensaran. Nunca le gustó hablar del pueblo donde nació, de hecho evitaba mencionarlo. Yo, siendo un niño curioso, le hacía preguntas sobre su infancia y su familia, pero él se cerraba a contarlo. Fue hasta que cumplí 18 años, cuando él ya era un anciano con la mirada perdida y llena de cicatrices. Me contó lo que sucedió cuando vino al mundo. Lo hizo sin emoción, como si contar la historia fuera una carga pesada que necesitaba dejar atrás antes de que fuera demasiado tarde. Y esta es la historia que me contó mi abuelo. Nació en un pueblo que según él ya no existe, un lugar que no aparece en los mapas ni en las rutas de viaje, un pueblo de casas de adobe, caminos de tierra y una atmósfera tan pesada que cada amanecer se sentía sombrío. Un lugar gobernado no por leyes, sino por un grupo de mujeres que todos conocían como las brujas. Eran mujeres que, según se decía, tenían el poder de moldear la realidad a su antojo, haciendo tratos con fuerzas que ningún hombre sensato se atrevería a mencionar. Nadie en el pueblo hablaba abiertamente sobre ellas, pero todos sabían que estaban ahí, vigilando, ocultas en las sombras. La gente creía que esas mujeres eran capaces de oler a todos los recién nacidos o a las mujeres embarazadas. Era común escuchar que si un bebé nació en el pueblo, no pasaban más de unos días antes de que desaparecieran, sin dejar rastro alguno. Las historias contaban que las brujas los tomaban, usándolos en rituales oscuros para mantener su juventud y sellar pactos con entidades poderosas. En su desesperación, algunos padres incluso los entregaban voluntariamente a cambio de favores, ya fueran cosechas más abundantes, más ganado o simplemente una vida un poco menos miserable. El pueblo estaba atrapado bajo el control de esas mujeres. Mis bisabuelos, al igual que otros, vivían con el constante miedo de ser los siguientes. Pero mi bisabuela, cuando se enteró de que estaba embarazada, decidió que su hijo no sería una ofrenda para esas criaturas. Mi abuelo aún no había nacido cuando comenzaron a trazar un plan para escapar. Sabían que no podían simplemente irse, pues las brujas vigilaban cada salida, y si detectaban el olor de una mujer embarazada, era casi seguro que la capturarían. Con lo poco que tenían, mis bisabuelos lograron contactar a un hombre que se dedicaba a transportar el ganado entre los pueblos y ciudades más grandes. Este hombre, de pocas palabras y con una reputación dudosa, aceptó ayudarlos a cambio de una cantidad que para ellos representaba todo lo que habían ahorrado en su vida. Sin embargo, era la única manera de salvar a su hijo. El plan era peligroso y arriesgado. Mi bisabuela se escondió entre el ganado, cubierta con estiércol y paja para disfrazar su olor, mientras mi bisabuelo se encargaba de distraer cualquier atención que pudiera atraer. Durante la noche antes de partir, la ansiedad en la casa era palpable. Mi bisabuela apenas podía respirar, aterrada de que las brujas aparecieran antes de que lograran escapar. A cada sonido que provenía del exterior, sus manos se apretaban más fuerte sobre su vientre, orando en silencio para que su hijo llegara a un lugar seguro. Esa noche, mientras el carro avanzaba por los polvorientos caminos que llevaban fuera del pueblo, mi bisabuela escuchaba los mugidos del ganado
y los pasos pesados de los caballos que tiraban del carro. Sabía que cualquier error podría ser fatal. Si las brujas los descubrían, no solo se llevarían a su hijo, sino que probablemente los condenarían a todos. Sentía que algo la observaba desde los árboles al costado del camino, pero se obligó a no mirar, temerosa de lo que pudiera encontrar si lo hacía. El viaje fue largo y tenso, pero al final llegaron a su destino, una ciudad lejana donde las historias sobre brujas y magia oscura no tenían el mismo poder que en su viejo pueblo. Ahí, lejos de los ojos vigilantes de esas mujeres, mi abuelo pudo nacer a salvo. Mi abuelo decía que esa fue la única vez que su madre habló de su antigua vida, y que a partir de ese día hicieron todo lo posible para olvidarlo. Cambiaron de nombre y nunca volvieron a mencionar el pueblo ni a las brujas. Sin embargo, siempre había algo que les recordaba de dónde venían. Algunas veces la paranoia de creer que alguien los vigilaba, ver sombras de reojo en la oscuridad de la noche, o incluso sueños perturbadores. A veces al caer la noche, mi bisabuela se despertaba temblando, asegurando haber escuchado susurros, voces de mujeres que maldecían a su hijo y su existencia. Con el tiempo, se enteraron de que el pueblo quedó abandonado. La gente que intentaba escapar, como mis bisabuelos, se fue marchando poco a poco. Los que se quedaban ya no tenían hijos, pues el miedo era demasiado grande. Al final las casas quedaron vacías, y las brujas, si es que seguían ahí, desaparecieron entre las ruinas. Desgraciadamente la historia no terminó ahí. Cuentan los pocos que han regresado que ese lugar sigue vivo, pero de una manera oscura y macabra. Algunos exploradores han intentado entrar al pueblo, solo para salir corriendo después de unos minutos. Dicen que la atmósfera es irrespirable, como si el mismo aire estuviera cargado de una energía maligna. Hay quienes afirman haber visto ancianas de aspecto moribundo salir del bosque, observándolos desde lejos, tal como las brujas hacían con los recién nacidos. Otros dicen haber sido atacados por piedras que salían de la nada, como si el pueblo no quisiera que nadie volviera a pisar sus tierras malditas. Una de las historias más inquietantes es la de un grupo de jóvenes que hace unos años decidieron acampar cerca del lugar. Lo hicieron como un desafío para demostrar que no creían en las historias que se contaban. Pero esa misma noche, algo extraño sucedió. Uno de ellos se alejó del campamento, atraído por una figura que creyó ver entre los árboles. Los demás preocupados fueron tras él, pero no lo encontraron. Solo al amanecer lo hallaron en estado de shock, incapaz de hablar, con los ojos desorbitados y las manos temblorosas. Al llevarlo de vuelta a la ciudad, todo lo que pudo decir fue que vio una mujer con ojos negros, vestida de harapos, observándolo desde la distancia y comenzando a caminar con sus 4 extremidades, casi como arrastrándose, acercándose a él. La historia de ese pueblo ha quedado enterrada en el olvido, al igual que las personas que alguna vez vivieron ahí. Mi abuelo siempre me advertía que nunca intentara buscar ese lugar, y ahora ese pueblo está vacío. Algo me dice que las brujas nunca se fueron. Puede que no tengan vida, pero lo que hicieron en vida las ató para siempre a ese lugar. Mi abuelo don Ernesto siempre nos contaba esta historia cuando íbamos a visitarlo en las vacaciones. Él nació y se crió en San Martín, y a pesar de haber tenido la oportunidad de mudarse a la ciudad, siempre ha preferido quedarse en su querido pueblo natal, allá por las montañas del estado de Hidalgo. Según nos relataba mi abuelo, todo comenzó hace más de 50 años, cuando los habitantes de San Martín decidieron reconstruir una zona del pueblo que se encontraba en total abandono. Cuentan que cuando llegaron a ese lugar, se encontraron con un escenario desolador, animales sin vida por todas partes, casas en ruinas y un olor a azufre que les revolvía el estómago. Pese a las advertencias de algunos ancianos del pueblo, que les aconsejaron alejarse de ese lugar maldito, los lugareños se empeñaron en recuperar esa zona.
Poco a poco comenzaron a limpiar y a reconstruir las viviendas, con la esperanza de hacer de ese lugar un sitio habitable nuevamente. Sin embargo, no tardaron en empezar a ocurrir cosas extrañas. Mi abuelo recuerda que durante las noches se escuchaban gritos y lamentos que parecían provenir de la zona en reconstrucción. Algunos vecinos incluso aseguraban haber visto personas encapuchadas rondando por los alrededores. Pero lo más aterrador fue lo que le sucedió a don Armando, uno de los hombres que se había encargado de la remodelación. Una noche, cuando regresaba a su casa después de trabajar, se perdió en la niebla y terminó en un antiguo cementerio. Según su relato, allí se encontró con una procesión de seres fantasmales que lo rodearon y lo aterrorizaron hasta que se logró escapar. Después de ese incidente, la gente del pueblo se negó a seguir trabajando en la reconstrucción. Temían que algo terrible les pudiera ocurrir si se adentraban en esa zona maldita. Fue entonces cuando el padre Andrés, el sacerdote del pueblo, les aconsejó utilizar un método de protección ancestral. Él les sugirió tallar 7 tablas de madera con pasajes de la Biblia y colocarlas en puntos estratégicos de la zona abandonada, para así ahuyentar a las fuerzas malignas que las echaban. 2 hombres del pueblo, don Sergio y don Raúl, fueron los encargados de llevar a cabo esta tarea. Trabajaron en secreto, sin que nadie más se enterara, y lograron colocar las 7 tablas bendecidas en los lugares indicados por el padre Andrés. Desde entonces, se dice que los sucesos extraños parecieron detenerse. La gente del pueblo pudo continuar con la reconstrucción sin mayores inconvenientes. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Hace unos meses mi abuelo me contó que habían encontrado la primera de las 7 tablas sagradas. Alguien las había arrancado de su lugar y la había dejado a la vista de todos, allá en la plaza principal del pueblo. Según don Ernesto, esto era una clara advertencia de que las fuerzas malignas que acechaban San Martín aún estaban presentes y que buscaban romper el hechizo de protección. Poco a poco fueron apareciendo más tablas destruidas, hasta que solo quedaba una. Mi abuelo estaba desesperado, temía por la seguridad de todos los habitantes del pueblo. Yo le pregunté si las autoridades locales habían intervenido, pero me dijo que ellos se negaban a creer en esas supersticiones. Incluso, algunas personas del pueblo habían sido amenazadas por quienes se encargaban de ocultar las tablas. Ahora mi abuelo y los pocos vecinos que aún creen en esta historia viven con el temor de que una vez que la última tabla sea encontrada y destruida, las fuerzas malignas que acechan San Martín puedan regresar con más fuerza, trayendo consigo desgracias y tragedias. Recuerdo que cuando mi abuelo me contaba esto, su voz temblaba y sus ojos se llenaban de preocupación. Él sabe que si esas entidades sobrenaturales logran liberarse, nada ni nadie podrá detenerlas. Él me pidió que no le contara a nadie más sobre esto, pues teme que si las autoridades se enteran, puedan tomar represalias en su contra. Él cree que la única forma de proteger al pueblo es mantener el secreto de las tablas sagradas. Cada vez que visito a mi abuelo en San Martín, no puedo evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Sé que en algún rincón de ese pueblo, algo siniestro acecha, esperando el momento oportuno para emerger y sembrar el caos. Ser policía siempre ha sido un trabajo lleno de desafíos, pero nada me había preparado para lo que viví hace unos meses. Es algo que aún recuerdo como si hubiera sido ayer. Empezó como una noche tranquila de patrullaje de rutina. Mi compañero y yo recorríamos las calles, manteniendo un ojo atento a cualquier actividad sospechosa. Todo parecía en calma, hasta que recibimos una llamada sobre un disturbio en las afueras de la ciudad. Cuando llegamos al lugar, encontramos a un grupo de jóvenes que parecían estar bajo los efectos de alguna sustancia. Intentamos calmarnos y controlar la situación, pero de pronto uno de ellos comenzó a gritar y a retorcerse como si algo lo estuviera poseyendo.
Antes de que pudiéramos reaccionar, el chico se lanzó sobre nosotros. Tenía una fuerza sobrehumana. Lo sometimos con dificultad, pero cuando lo esposamos, notamos que sus ojos se habían vuelto completamente negros, como si la oscuridad misma lo hubiera consumido. Llamamos a la ambulancia y al refuerzo, pero mientras esperábamos, algo extraño comenzó a suceder. Los demás jóvenes también empezaron a convulsionarse y a mostrar signos de un comportamiento sobrenatural. Fue entonces cuando lo escuchamos, un sonido grave casi imperceptible, que parecía provenir de todas partes a la vez. Era como si la misma tierra estuviera susurrando, llamándonos a adentrarnos en sus entrañas. Yo miré a mi compañero y pude ver el mismo temor reflejado en sus ojos. Decidimos alejarnos del grupo y esperar a los refuerzos, pero mientras lo hacíamos, algo captó mi atención. A lo lejos, entre los árboles, vislumbré una figura alta y oscura que se movía con una gracia sobrenatural. Mi corazón se aceleró y supe que no estábamos solos. Cuando finalmente llegaron los refuerzos, intentamos explicar lo que había sucedido, pero nadie parecía creer nuestra historia. Los jóvenes habían sido llevados a un hospital y los paramédicos aseguraban que no encontraban nada fuera de lo normal, pero nosotros sabíamos que estábamos diciendo la verdad. Desde entonces, he tenido pesadillas recurrentes sobre esa noche. Veo esos ojos negros que parecían absorber toda la luz, y escucho ese susurro aterrador que parecía llamarme desde las sombras. Y a veces cuando patrullo las calles, tengo la sensación de que algo me observa, esperando el momento adecuado para hacer su aparición. Mis compañeros creen que estoy obsesionado, que mi imaginación me está jugando malas pasadas, pero yo sé lo que vi. Algo sobrenatural ronda estas calles, algo que desafía cualquier explicación lógica, y temo que tarde o temprano vamos a tener que enfrentarlo de nuevo. Ser policía en la ciudad de Juárez es como navegar en aguas turbulentas. Cada día es una nueva batalla, una nueva prueba de nuestra determinación y coraje. Pero a pesar de los desafíos, hay momentos que iluminan nuestro camino y nos recuerdan por qué elegimos este oficio. Recuerdo una noche en particular, cuando mi compañero y yo patrullábamos las calles del centro. Todo parecía tranquilo, hasta que escuchamos los gritos desesperados de una mujer. Sin dudarlo, aceleramos en su dirección, listos para intervenir a lo que estuviera sucediendo. Cuando llegamos al lugar, vimos a una joven llorando. Tenía la ropa desgarrada y el rostro lleno de miedo. Nos explicó entre sollozos que un hombre la había atacado en un callejón oscuro. Sin perder un segundo nos lanzamos en su persecución. La misma fue caótica y peligrosa. El sujeto era escurridizo y parecía conocer cada rincón de la ciudad. Pero nosotros no nos rendimos. Nuestro deber era proteger a los ciudadanos, sin importar el costo. Finalmente, logramos acorralarlo en una calle sin salida. Cuando se dio cuenta de que no tenía escapatoria, intentó atacarnos con un cuchillo. Tuve que actuar rápido sin vacilar. Disparé hiriendo al sujeto en el hombro, mientras que mi compañero se encargaba de esposarlo y llamar a la ambulancia. Me acerqué a la joven que estaba aterrada. Ella estaba ilesa. Le ofrecí un brazo reconfortante y le aseguré que todo estaría bien. Me miró con ojos llenos de gratitud y alivio. En ese momento me di cuenta de por qué había elegido este camino. No era solo por la adrenalina de la persecución o la satisfacción de capturar a un criminal. Es por esos instantes en los que puedes hacer una verdadera diferencia en la vida de alguien.
cuando puede ser el faro de esperanza en medio de la oscuridad. Claro, hoy en día no todo es tan sencillo. Hay días en que la frustración y el cansancio parecen abrumarnos, cuando vemos cómo la delincuencia sigue creciendo, a pesar de nuestros esfuerzos, cuando la burocracia y la política interfieren con nuestra labor, no hay nada que se pueda hacer. La noche en Tijuana siempre tiene un aire de tensión, una sensación de peligro latente que flota en el ambiente. Mi nombre es Diego Martínez. Soy un investigador de sucesos dentro del cuerpo de policía. Y esa noche me encontraba en la comisaría, revisando algunos informes, cuando llegó la llamada que cambiaría todo. Había sucedido un nuevo homicidio. Este estaba reportado en la zona de la Avenida Revolución, en un área conocida por su vida nocturna. Al llegar a la escena del crimen, el ambiente era sombrío. Las luces de las patrullas parpadeaban, proyectando sombras inquietantes sobre el pavimento. Me presenté con el oficial a cargo y me dirigí al lugar donde habían encontrado el cuerpo. Era una joven de 22 años, con signos evidentes de lucha. Los peritos estaban tomando fotografías y asegurándose de que no se pasara por alto ningún detalle. Parece que tenemos a uno de esos personajes en serie, comentó el oficial, visiblemente afectado por la situación. ¿Qué tenemos hasta ahora?, pregunté, mientras observaba el área tratando de captar cualquier pista. Las víctimas comparten un patrón. Todas son mujeres jóvenes que han desaparecido en esta zona. Además, en cada escena han encontrado un mensaje. Una especie de firma del responsable, respondió, señalando un pequeño papel arrugado cerca del cuerpo. Me agaché a examinar el papel y decía: la noche es mi aliada. Esa frase me dejó inquieto. No solo era un criminal, era alguien que disfrutaba del juego, que se sentía poderoso en la oscuridad. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera en la comisaría se tornaba más pesada. Las noticias sobre el caso se propagaban rápidamente y la presión para resolverlo aumentaba. Cada minuto que pasaba sin respuestas era una oportunidad para que esa persona volviera a atacar. Decidí que era crucial conocer más sobre las víctimas. Las entrevistas con amigos y familiares revelaron que todas llevaban vidas activas en redes sociales, publicando sobre sus salidas nocturnas y encuentros. A medida que hablaba con ellos, el perfil del responsable comenzó a tomar forma. Era alguien que conocía bien el entorno nocturno de Tijuana y que sabía cómo traer a sus víctimas. Una pista me llevó a un bar de la zona, un lugar popular donde la música nunca cesa y las luces brillan intensamente. Al entrar, el ambiente estaba cargado de risas y conversaciones, pero yo solo tenía en mente el rostro de las víctimas. Me acerqué a la barra y pedí una cerveza mientras observaba a la multitud. Algo en el ambiente me resultaba extraño, pero no podía identificarlo. Mientras observaba, noté un hombre que parecía estar demasiado interesado en una joven que estaba sentada sola. Su comportamiento era inquietante. Se movía nerviosamente y miraba constantemente hacia la puerta. Sin pensarlo, decidí acercarme. ¿Todo bien por aquí?, le pregunté intentando mantener la calma. El hombre se giró hacia mí mostrando sorpresa y desdén. Claro, solo estoy hablando con mi amiga, respondió, aunque su tono no era convincente. Miré a la joven. Ella sonrió nerviosamente y su mirada buscó una salida. Eso fue suficiente para que mi instinto se activara. Te sugiero que te alejes de ella, dije manteniendo un tono firme. El hombre frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder sentí un empujón en mi espalda. Al girarme,
Vi a otro hombre más grande que trataba de interponerse entre nosotros. «¿Qué te importa?», dijo con un tono amenazante. Sin dudarlo saqué mi identificación. «Soy policía, esta joven no está en un lugar seguro». El hombre más pequeño retrocedió un paso, pero el grandote no estaba dispuesto a dejarme en paz. La tensión en el aire se hizo palpable y la situación se tornó caótica. La música se apagó y la multitud comenzó a dispersarse. «Salgan de aquí», grité tratando de mantener la calma. En medio de la confusión, el hombre que había estado acechando a la joven desapareció entre la multitud. No pude evitar pensar si tal vez era él. Se había estado buscando a su próxima víctima. Después de lo que pareció una eternidad, logré que la joven saliera del bar conmigo. Se llamaba Laura y estaba aterrorizada. «No sé qué le pasó, solo sentí que quería hacerme daño», dijo temblando. Decidí llevarla a la comisaría donde podría estar a salvo. Mientras la entrevistaba, supe que había algo más. Laura había visto al hombre en redes sociales e incluso había interactuado con él. Eso significaba que podía ser parte de un círculo más amplio de personas relacionadas con el caso. A medida que la noche avanzaba, sentí que nos acercábamos a atrapar a esta persona. Con la información de Laura pude rastrear las cuentas relacionadas y, con la ayuda de mis compañeros, comenzamos a armar un perfil más claro del sospechoso. Las horas se convirtieron en días y finalmente un hombre emergió entre las pistas. Javier, un conocido en el mundo nocturno de Tijuana. Al parecer había estado involucrado en situaciones sospechosas anteriormente. Decidimos hacer un operativo con la información que habíamos recolectado. Nos dirigimos al club donde él era frecuente. Al llegar, la adrenalina corría por mis venas. Sabía que este podría ser el momento decisivo. Al entrar, la música retumbaba y las luces parpadeaban, pero mi mente estaba enfocada en la tarea. Al poco tiempo lo vi. Estaba sentado en una esquina, rodeado de amigos, pero su mirada se movía constantemente, como si estuviera buscando algo o alguien. Nos acercamos y al mostrarle mi identificación, la expresión de su rostro cambió de sorpresa a desdén. «¿Qué quieren?», preguntó tratando de mantener la compostura. «Estamos aquí para hablar sobre algunas desapariciones recientes», dije, observando su reacción. Él solo se rió, pero había nerviosismo en sus ojos. Antes de que pudiera responder, mi equipo lo rodeó. Comenzó a retroceder, pero no había forma de escapar. Finalmente lo arrestamos. Mientras lo llevábamos a la comisaría, un alivio abrumador me invadió. Habíamos logrado detener al hombre que había estado sembrando el terror en las calles de Tijuana. Sin embargo, mientras observaba la ciudad brillar a través de la ventana del coche de patrulla, sabía que la lucha contra el crimen nunca se va a detener, pues este es nuestro pan de cada día. Saludos. ¿Qué tal? Trabajo desde hace algunos años como policía preventivo en el Estado de México. Debido a la naturaleza de mi labor, es muy común que lleguen a mi historial de hechos paranormales. Hoy quiero compartir con ustedes algunas de las más perturbadoras. La primera de ellas le ocurrió a una compañera del trabajo. Cuando estaba validando las cámaras de seguridad en el municipio para poder monitorear la zona, me contó que una de ellos estaba apuntando estratégicamente a una organización y era común que a veces se detectaran movimientos en el recinto. Aquí hay que mencionar que el mismo se encontraba en obra negra desde hace ya varios años. Sin embargo, no era porque se hubieran demorado, sino porque la construcción fue detenida hace mucho tiempo atrás y nunca se retomó. Me contó que habían seguido el movimiento y que habían tenido movimientos inusuales en la cámara, que específicamente desde el balcón de una de las viviendas
Aunque ya varios peleadores habían sido testigos de hechos, ninguno era capaz de anticipar la entrega del suceso. Por lo general venía siempre un niño que jugaba en ese sitio, pero justamente antes de que empezara a amanecer, el pequeño se subió a un barandal y posaba de una manera muy inocente, hasta quedarse completamente inmóvil. Se trataba de una estatua que al parecer cobraba vida cuando el sol se ocultaba, y durante la noche jugaba en el recinto. Asimismo, mi amiga me ha contado que ha visto varias bolas de fuego en una ocasión en esa zona. Para quienes no lo saben, la creencia popular cuenta que de esa manera se transforman las brujas. Y otra historia que me contó fue otro compañero, pero él tiene mucho más tiempo que nosotros prestando servicio. Por lo menos cuenta con 15 años de experiencia. Él llegó a conocer y trabajar con un director muy respetado, al que todos en la incorporación le apodaban el Lobo. Fue un servidor muy fiel en su trabajo hasta el último día de su vida, pues falleció en medio de un enfrentamiento armado. Muchos se extrañaron de que falleciera en esas circunstancias debido a su alto rango, pero hasta el final de sus días fue demasiado valiente. Total que al siguiente día del infortunio fue sepultado en el cementerio de San Francisco, en Oakland. Asistieron cientos de personas y fue una clara muestra de quién había sido en vida. La verdad es que nunca fue olvidado en la empresa. Él mostraba respeto y añorábamos al hablar de este. Mi amigo me contó que en una de las noches en las que le tocó patrullar con otros, pasó cerca del panteón y pronunció las palabras: "No tiene novedad, comandante", dirigiéndose específicamente a los restos del lobo. Tras ello, pidió que la acompañara y lo cuidara durante su larga jornada. Luego ellos se despidieron. Lo hicieron con respeto, quitándose las gorras, y se fueron del lugar. Fueron con regularidad sus rondas. Él no tenía ningún llamado. Decidieron pasar por la casa de una amable señora del municipio, que siempre les daba café para que estuvieran muy despiertos. No obstante, al llamar a la puerta, solo pudieron conversar durante unos pocos minutos. Enseguida nos avisaron por radio que necesitaban apoyo en una localidad cercana. Inmediatamente los policías se fueron a presentar servicio. Regresaron en la casa de la mujer al cabo de una media hora aproximadamente. Ella los esperaba tan amablemente como siempre, pero en visto de que estaba ofreciendo 2 tazas de café, ella había colocado una tercera en la bandeja. Mi compañero, sacado de onda, le dijo que si los iba a acompañar con una taza. Cuando la señora le dijo que esa taza era para la tercera persona que había llegado anteriormente, un tercer compañero que había visto antes en el asiento trasero de la patrulla, solamente que no se había dado cuenta que ya no estaba con ellos. Mi amigo, su compañero de ronda, se miraron a los ojos y ambos pensaron en lo mismo. A quien había visto la mujer en la primera visita, que fue muy breve, no podía ser otro sino el fallecido comandante, el mismísimo Lobo, a quien le habían pedido horas antes que los cuidara durante el transcurso de la jornada laboral. Él se había hecho presente para cuidarlos. "Hola, mi nombre es Rodrigo. Uno de mis hermanos es policía, así que siempre nos cuenta las anécdotas que surgen durante su patrullaje. Hoy quiero compartirles una ante las que me causó mucha impresión. Verán, él estaba haciendo los recorridos de rutina con 2 compañeros más, hasta que les dio hambre y fueron por una pizza. Pero como el local estaba por cerrar, tuvieron que pedirla para llevar. Varias veces había pasado eso porque solían desocuparse muy tarde. Incluso a veces no les daba tiempo de comer, pero encontraron un lugar donde podían hacerlo con calma sin ser molestados. El lugar era enfrente del panteón. Aunque no lo crea mi hermano, decía que era muy poco probable que de noche fueran a ser molestados.
Ellos estaban costeando sus cenas y siendo pasadas las 11 de la noche, entre charlas y risas, escucharon murmullos que provenían de una zona que no estaba iluminada. Y eso era un silencio para tratar de escuchar, pero el sonido también se detuvo. No le dieron importancia y siguieron en lo suyo, cuando alguien empezó a lanzar piedras muy pequeñas hacia donde ellos estaban. En eso se preocuparon, y con ayuda de sus linternas, mi hermano y uno de los compañeros se acercaron a investigar de qué se trataba. El tercero de ellos estaba diciendo que estaban exagerando, que había que tener miedo de los vivos y no de los no vivos. No obstante, le siguió también con su linterna encendida. A los pocos segundos de que se alejaran de la patrulla, tuvieron que devolverse porque empezó a sonar un ruido estrepitoso dentro de ella. Cuando se acercaron a ver qué pasaba, no vieron nada dentro. Se habían llevado el GPS del vehículo. El incrédulo del grupo, que era quien estaba a cargo de la unidad, sintió que sus compañeros estaban jugándole una broma pesada, así que les pidió que por favor devolvieran el aparato. Ellos les dijeron que no habían hecho nada, y le explicaron que sería imposible que estuvieran tras todo eso, ya que siempre estuvieron delante de él en todo momento. Al darse cuenta de que era materialmente imposible, su acusación se resignó, y les comenzó a creer, y sin mayor escándalo, decidió que se retiraría en el sitio. A fin de cuentas se habían comido y debían seguir patrullando las calles. Estuvieron dando un recorrido durante un par de horas hasta que recibieron un llamado por radio. Les avisaron que en ese momento había una persecución a un auto de alta gama. Acto seguido activaron la sirena y se dirigieron hacia donde les habían indicado para prestar apoyo. En el camino se encontraron con otra patrulla y, asumiendo de que ésta se dirigía al lugar donde estaban desarrollándose la persecución, la siguieron. El auto de la policía se metió por caminos muy oscuros. Aceleró para ir muy rápidamente, por lo cual el conductor de la patrulla en el que iba mi hermano hizo lo mismo. Iban prácticamente guiados por la luz roja y azul del vehículo delantero, pero en algún momento del trayecto dejaron de seguirles y frenaron en seco, pues se percataron que estuvieron a nada de caer a un barranco. Los tres se bajaron de la patrulla. Sacaron sus linternas para ver de qué se trataba, pero no encontraron nada, ni rastros del auto. Era como si se los hubiera entregado a la tierra, o como si jamás hubieran existido. Pero los tres lo habían visto todo, y era bastante extraño. Por radio les avisaron que debían llegar a cierto punto. Ellos se subieron al auto y dieron la vuelta para dejar su lugar en el camino. Así se encontraron con otras patrullas estacionadas, pues habían atrapado al perseguidor, pero al fijarse en las placas, notaron que ninguna coincidía con el auto del que presuntamente había caído en el barranco. Tras terminar de usar el reporte y devolverse a la patrulla, los tres se sorprendieron porque la guantera se abrió sola, y ahí se encontraba el GPS que se había perdido. Nunca se pudieron encontrar con la razón del por qué se encontraba ahí el GPS cuando ya lo habían buscado, y el cómo fue que pasó todo eso y que casi caen a un barranco. Saludos. Era una noche tranquila en Xochimilco, con la luna iluminando suavemente las aguas tranquilas de los canales. Mi compañero, el oficial Martínez, y yo nos encontrábamos en medio de una patrulla nocturna en la famosa isla de las Muñecas, un lugar que, aunque es muy visitado durante el día, se tornaba inquietante bajo la luz de la luna. Habíamos recibido informes sobre un grupo de adolescentes que habían desaparecido mientras disfrutaban de una fiesta en la isla, lo que generaba gran preocupación entre los habitantes del área. Al desembarcar, la isla nos recibió con un silencio abrumador, interrumpido únicamente por el suave murmullo del viento. Las muñecas colgadas de las ramas de los árboles parecían mirarnos con sus ojos vacíos, creando una atmósfera inquietante. ¿Te imaginas lo que sería estar aquí solo en la oscuridad?, comentó Martínez.
tratando de poder calmar la situación, aunque su voz traicionaba una leve inquietud. Definitivamente no querría estar aquí sin compañía, respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Decidimos investigar el misterioso murmullo que habíamos escuchado a medida que avanzábamos por el sendero cubierto de hojas. La sensación de ser observados se intensificaba. Al llegar a un claro nos encontramos con un grupo de adolescentes visiblemente asustados. «Oficial, estábamos aquí y de repente escuchamos voces que nos llamaban», dijo una joven, con el rostro pálido y temblando de miedo. Martínez y yo intercambiamos miradas, sintiendo que la atmósfera se volvía cada vez más tensa. Mientras comenzábamos a guiarlos de regreso, escuchábamos voces que parecían seguirnos, resonando en el aire como un eco de advertencia. A medida que cruzábamos el sendero, noté que las muñecas parecían moverse sutilmente, como si estuvieran vivas. Me detuve un momento, sintiéndome mareado por la inquietante sensación de que algo más estaba ocurriendo. Mi compañero al ver eso me preguntó que si estaba bien, y yo solamente asentí diciéndole que sí, que solamente era este lugar, tratando de sacudirme la sensación de incomodidad. Finalmente llegamos a la lancha. Los adolescentes subieron con prisa y mientras nosotros nos preparábamos para zarpar, el murmullo se desvaneció lentamente, como si la isla estuviera exhalando un suspiro de alivio. Mientras navegábamos de regreso, no pude evitar mirar hacia la isla, donde las muñecas seguían colgadas, inmóviles en la penumbra. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al pensar en lo que había sucedido esa noche. ¿Crees en esas historias sobre el lugar?, preguntó Martínez, rompiendo el silencio. No estoy seguro, pero hay algo en este sitio que no puedo ignorar, respondí, sintiendo que la experiencia de esa noche se quedaría grabada en mi memoria. Al llegar con los padres de los adolescentes, estaban desesperados, pero al ver a sus hijos sanos y salvos, el alivio en sus rostros era evidente. Mientras se reunían, no pude evitar sentir que habíamos estado al borde de cruzar una línea peligrosa, una que no se podía ver, pero que acechaba entre las sombras de la isla. Hola, ¿qué tal? Soy el policía José López. La Ciudad de México nunca duerme, y esa noche en el castillo de Chapultepec, con su historia y su majestuosidad, parecía estar más vivo que nunca. La brisa fresca que soplaba desde el parque me hacía sentir un escalofrío que no solo era físico. Esa noche iba con mi compañero el oficial Gómez. Nos encontrábamos en las puertas del castillo, esperando instrucciones sobre un reporte de ruidos extraños que habían perturbado a los escasos visitantes que se atrevían a recorrer el lugar. Yo miré a mi compañero y le dije: ¿estás listo?, con un tono cargado de ironía. Él me respondió: ¿qué tan raro puede ser?, tratando de mantener la calma. Sin embargo, en el fondo, una parte de nosotros no podía evitar sentir un nudo en el estómago. El sendero de piedra que llevábamos hacia la entrada principal era iluminado, de una manera tenue, por la luz de la luna. El castillo se alzaba imponente sobre nosotros, y a medida que nos acercábamos el ambiente se volvía más pesado, como si el lugar mismo nos estuviera observando. A pesar de haber patrullado lugares mucho más peligrosos, había algo en este sitio que me ponía en alerta. Al entrar al vestíbulo, el espacio amplio con techos altos y grandes candelabros nos recibió con un silencio casi reverencial. La luz tenue apenas iluminaba las paredes decoradas con retratos de antiguos gobernantes. Mientras me acercaba a uno de ellos, una sensación extraña me recorrió la columna vertebral. Era como si esos ojos pintados estuvieran siguiéndome.
¿Escuchaste eso?, preguntó de repente mi compañero con la mirada fija en el pasillo oscuro del fondo. Yo no había escuchado nada, así que le dije que qué cosa. Él me dijo se escuchó como un susurro, como si alguien estuviera hablando. Su voz estaba temblando un poco. Decidiendo que la oscuridad podía ser más poderosa que el miedo, avancé hacia el pasillo. El silencio se sentía opresivo y, a medida que nos adentramos, los ecos de risas y murmullo parecían surgir de las paredes. Me detuve frente a una puerta entreabierta, cubierta de polvo y telarañas. Le dije, vamos a ver qué hay allí, empujando la puerta con cautela. El crujido de la madera resonó en el aire, y una brisa fría me hizo estremecer. La habitación era amplia, llena de muebles cubiertos con sábanas blancas. La luz de nuestras linternas iluminaba las superficies polvorientas y un gran espejo en la pared opuesta. Me acerqué al espejo y, en un momento de reflexión, noté que detrás de nosotros había algo que no podía identificar. Me volví rápidamente, pero no había nada ahí. Yo estaba un poco sacado de onda. Pero de pronto mi compañero me dijo, ¿viste algo? Y yo me limité a responderle que no, que solo un destello, aunque en el fondo sabía que había algo más allá de lo que quería admitir. Continuamos explorando el castillo. A medida que avanzábamos, los ruidos extraños parecían seguirnos, como si el lugar estuviera lleno de memorias olvidadas que aguardaban ser reveladas. En una de las habitaciones encontramos un viejo piano cubierto de polvo. Sin pensarlo, mi compañero Gómez se acercó y tocó una tecla. El sonido resonó rompiendo el silencio, y de inmediato sentí que algo había cambiado en el aire. Eso fue una mala idea, dije mirando a mi alrededor mientras el eco del piano parecía traer consigo una respuesta. Fue entonces cuando un grito ahogado resonó en la sala contigua. Ambos nos miramos, el miedo dibujado en nuestros rostros. Sin pensarlo, corrimos hacia el origen del sonido. Al entrar encontramos a una mujer, visiblemente asustada, que nos señalaba hacia una ventana abierta. Vi algo en el jardín, dijo temblando. No estaba sola. Gómez y yo intercambiamos miradas, la adrenalina corriendo por nuestras venas. La mujer parecía sincera, pero la tensión en el aire era palpable. ¿Qué viste?, le pregunté tratando de calmarla. Una figura. Estaba allí. Ella señalaba hacia el jardín oscuro, donde las sombras se alargaban y parecían moverse. Decidí que debíamos salir a investigar, con Gómez siguiéndome de cerca. Al llegar al jardín, la luna llena iluminaba el espacio revelando estatuas que parecían cobrar vida bajo la luz. Sin embargo, no había rastro de la figura que la mujer mencionaba. No hay nada aquí, dije sintiendo que mi corazón latía más rápido. Tal vez se fue corriendo, sugirió Gómez. Regresamos al interior del castillo, donde la mujer había desaparecido. Miramos a nuestro alrededor, pero no había rastro de ella. ¿A dónde se fue?, preguntó Gómez alarmado. No lo sé, pero debemos encontrarla, respondí, sintiendo que la situación se estaba volviendo cada vez más extraña. Volvimos al vestíbulo, donde la atmósfera se sentía aún más densa. Las luces titilaban y el silencio se volvía cada vez más ensordecedor. Entonces se escuchó un grito desgarrador. El sonido provenía de la parte superior del castillo. Vamos, dije, tomando la delantera. Corrimos escaleras arriba, y mientras subíamos el eco del grito se mezclaba con los murmullos que parecían resonar a nuestro alrededor. Al llegar al último piso encontramos la puerta de una torre entreabierta. Me acerqué y la empujé con cuidado. La habitación estaba vacía, pero el aire era frío y pesado. Antes de que pudiera responderme qué estaba pasando,
La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, dejándonos atrapados en la oscuridad. Los ruidos se intensificaron y en ese momento sentí que el castillo había cobrado vida. La historia que habíamos estado tratando de entender se transformaba en algo mucho más aterrador. En ese instante, se abrió la puerta y salimos corriendo como pudimos. Dimos informe, pero realmente nadie nos creyó. Saludos. Fue una noche como cualquier otra en las calles de Culiacán. Recibimos una llamada de emergencia reportando actividad sospechosa en una zona marginal de la ciudad. Nada fuera de lo común, pensamos. Después de tantos años en esto, ya habíamos enfrentado de todo. Asaltos, tiroteos, la peor calaña de la ciudad. Pero esa noche nos encontramos con algo que desafía por completo nuestra lógica. Al llegar al punto de la redada, el ambiente se sentía pesado. Nuestro equipo estaba listo, preparado para otra misión de rutina, o al menos eso creíamos. Todo en orden, Gutiérrez. La voz de nuestro jefe Ramírez nos sacó de nuestros pensamientos. Repasamos mentalmente el plan. Un edificio abandonado en el centro de la colonia, sospechosamente lleno de actividad. Sabíamos que el grupo que buscábamos operaba desde allí. Tengan cuidado, este lugar parece demasiado tranquilo para lo que se supone que debería estar pasando aquí, comentó el oficial Martínez, con su habitual tono sombrío. Nuestro jefe sabía que a su compañero no le gustaban las misiones en lugares como ese. A veces el silencio podía ser más aterrador que cualquier disparo. Cruzamos la puerta principal sin hacer ruido, avanzando con sigilo por el oscuro edificio. Las paredes cubiertas de moho y los techos caídos daban la impresión de que todo podría derrumbarse en cualquier momento. Pero algo nos mantenía de pie, una sensación de estar siendo observados. Esa inquietud no se puede explicar, pero se siente en la piel. Mientras avanzábamos por el pasillo principal, las linternas apenas iluminaban las viejas paredes. Los ojos se les iban hacia las sombras que parecían deslizarse a nuestro alrededor. Era como si todo estuviera acechando en cada paso. La estructura del edificio era un laberinto de vacíos estrechos y cuartos viejos que podrían abrirse sin previo aviso. No hay señales de vida, susurró Ramírez, mirando a su alrededor. Eso parece, respondió Javier, pero con una voz que sonaba vacía. De repente el silencio se volvió más pesado. Algo en el aire nos advertía que no estábamos solos. Fue entonces cuando lo notamos. Un olor extraño, que no era típico del aire rancio de un edificio abandonado. Olía a líquido vital viejo y a algo putrefacto. Seguimos el rastro hasta llegar a un pasillo que se ramificaba en dos direcciones. A lo lejos el sonido de algo cayendo nos alertó. «¡Silencio todos!», ordenó Ramírez. Nos acercamos con cautela, y la débil luz de la linterna reveló los restos de lo que parecía ser una cocina o bien un comedor. Lo primero que notamos fue un charco de líquido vital en el suelo. Estaba oscurecida por el paso del tiempo, pero no era solo líquido vital. Había fragmentos de algo más, algo que yo y mis compañeros no pudimos identificar al principio. Al acercarme más, los detalles se hicieron más claros. Huesos pequeños, fragmentos de carne descompuesta. «¿Qué es esto?», preguntó Martínez, con la voz temblorosa. La imagen era lo suficientemente impactante para que cualquiera se sintiera incómodo. Pero había algo más, algo que se sentía en el aire. Mi compañero se acercó lentamente al centro de la habitación, tocando una pared manchada. «Esto no es solamente una banda de criminales», murmuró, como si hablara para sí mismo. En ese momento algo cambió en el aire. Las luces comenzaron a parpadear y el frío se intensificó. Yo sentí como si algo nos estuviera observando, algo que no pertenecía en este mundo. La sensación se volvió abrumadora.
y el sudor recorrió mi espalda. De repente, un grito desgarrador se dejó escuchar, proveniente de lo más profundo del edificio. ¡Vamos!, gritó un compañero, incitándonos a movernos rápidamente. Seguimos el eco del grito hasta llegar a una habitación amplia, donde nos encontramos con una escena de terror. Había rehenes, sí, pero también decenas de cuerpos. Algunos de los criminales del grupo estaban allí sin vida, con sus cuerpos puestos de una forma como si fueran a hacer un ritual. Y en el centro de la habitación, sobre un altar improvisado, había una figura, una mujer que no parecía de este mundo. Su piel pálida brillaba débilmente en la penumbra y llevaba un vestido oscuro largo, adornado con símbolos que uno de mis compañeros reconoció, pero sabía quién era ella incluso antes de que se moviera. La bruja de los sicarios, la leyenda urbana que se rumoreaba entre los criminales. Cuando la bruja sonrió, Javier sintió que el tiempo se había detenido. Pólvora y líquido vital inundaban el aire, y los disparos resonaban en nuestros oídos. Nada nos había preparado para esto, ni siquiera en los 20 años de servicio. La bruja parecía disfrutar del caos. Su rostro surcado por cicatrices y tatuajes africanos reflejaba una sabiduría malvada, una conexión con fuerzas que escapaban de nuestra comprensión. Yo y mis compañeros le apuntamos con nuestras armas, pero algo nos detuvo. No era miedo, sino una sensación de respeto y reverencia. Sabíamos que estábamos ante algo más grande que nosotros, algo que desafiaba la lógica. En los ojos de la bruja, yo vi la oscuridad misma. No era una simple criminal, sino una fuerza de la naturaleza, un ser ancestral que se alimentaba del caos. Fue entonces cuando todo se desmoronó, una explosión repentina que no solo sirvió para que la bruja huyera, sino que también nos dejó atrapados en el edificio. El sonido del metal y el concreto colapsando nos rodeó, y la oscuridad se apoderó de todos nosotros. Yo desperté entre los escombros, con el corazón acelerado y el cuerpo dolorido. Uno de mis compañeros gritaba mi nombre, y su voz se mezclaba con el ruido del derrumbe. No había tiempo para pensar, solo reaccionar. Intentamos encontrar una salida, pero el laberinto del edificio parecía haberse distorsionado. Los pasillos ya no seguían un patrón lógico, y era como si las paredes, el suelo y el techo se hubieran reconfigurado, haciendo casi imposible escapar por donde habíamos entrado. Ortega, otro de mis compañeros, nos miró con los ojos vacíos, sin palabras para describir lo que estaba pasando. Entonces yo lo comprendí. No estábamos luchando contra un simple grupo, ni siquiera contra una bruja común y corriente. Algo más oscuro estaba al acecho, algo que desbordaba la razón. Fuimos avanzando buscando una salida, pero cada puerta parecía abrirse a un nuevo caos, a una nueva trampa. Los sonidos inexplicables, las luces parpadeantes que nos dejaban en la oscuridad, los gritos de los rehenes que se desvanecían sin dejar rastro, todo indicaba que estábamos atrapados en una trampa. De repente, la bruja apareció ante nosotros con sus ojos brillando con una luz intensa. «Están aquí porque yo lo permití», dijo, pero su voz no provenía de su garganta, sino de todas partes. El aire, las paredes, las sombras, todo le pertenecía. Yo sentí un dolor punzante en mi cabeza, como si un millar de agujas estuviera perforando mi cerebro. Mi visión comenzó a distorsionarse y vi cómo Ramírez caía al suelo, luchando por mantenerse consciente. Las sombras lo arrastraban como si intentaran devorarlo. En un acto de desesperación yo saqué mi arma y disparé hacia donde intuía que estaba la bruja, pero las balas simplemente desaparecieron antes de llegar a ella, como si la misma realidad las absorbiera. El aire se volvía más irrespirable y una presión insoportable nos aplastaba. Entonces algo cambió. La bruja dio un paso hacia nosotros y el edificio tembló con la fuerza de otra explosión.
Al parecer, la primera había desencadenado la destrucción de varios objetos inflamables, y la reacción en cadena hizo que los muros colapsaran. La bruja quedó atrapada y aplastada por los escombros, sin imaginar que había caído en su propia trampa. Yo y mi jefe quedamos tendidos entre los restos, escuchando los gritos de nuestros compañeros desvaneciéndose. Las sombras seguían acechando, pero ahora estaba más cerca de ella, más cerca de su propia trampa. La puerta de la salida parecía estar a unos cuantos metros, pero cada paso se volvía más pesado que el anterior. Las entidades nos estaban persiguiendo. De repente una figura humana apareció frente a mí. Era la silueta de un compañero caído, con el rostro deformado mirándome fijamente. Sin pensar yo disparé, pero el cuerpo simplemente desapareció en el aire. ¡Corran!, les grité adolorido y apenas consciente. Mis compañeros reaccionaron y salieron corriendo hacia la salida, sin saber si realmente escaparíamos de ese infierno. Apenas logramos llegar al final del corredor, donde había un boquete de conducta al exterior. No dudamos en salir de ese lugar maldito. El aire nocturno fue un bálsamo cuando logramos salir del edificio y automáticamente nos desplomamos en el suelo, jadeando al borde del colapso. Cuando llegaron las unidades de refuerzo, claramente nos interrogaron, pero cada palabra que salía de nuestras bocas parecía una mentira. El informe final lo catalogó como un colapso estructural y un enfrentamiento armado con elementos hostiles. Nada se dijo sobre la bruja, sobre el caos que habíamos vivido, sobre las entidades que habían desatado. Desde entonces yo vivo con el peso de lo que vi, sabiendo que la oscuridad sigue allá afuera, esperando a aquellos que se atrevan a desafiarla. Sé que las leyendas son ciertas y que el terror que enfrentamos esa noche era solo el comienzo de algo mucho más grande y aterrador, algo que acecha en las sombras, esperando un momento para manifestarse. La noche siempre ha tenido un aire denso y enigmático, como si el mundo se detuviera y la oscuridad se convirtiera en un manto que cubriera tanto lo cotidiano como lo siniestro. He sido policía durante más de 10 años y he aprendido a navegar por las calles vacías de la ciudad con la mente alerta y el corazón en un estado de constante vigilancia. Pero hubo una noche, una en particular, que se grabó en mi memoria de manera indeleble. Era una noche de invierno, el tipo de noche en la que el frío se siente en los huesos. La humedad del aire hacía que cada aliento se convirtiera en un pequeño vaho que se disipaba rápidamente. Mi compañero y yo estábamos patrullando. Era un vecindario que solía ser tranquilo, pero las cosas habían cambiado. Las noticias de robos y vandalismo habían comenzado a surgir en los últimos meses, y mi deber era asegurarnos de que la comunidad se sintiera segura. Recorríamos las calles en nuestra patrulla, con las luces parpadeando en una danza azul y roja que iluminaba brevemente las sombras que acechaban a nuestro alrededor. Hacia la 1 de la madrugada, decidimos detenernos en un parque donde solía haber vida, pero que ahora el mismo estaba desierto, salvo por un par de bancos desgastados y un viejo columpio que se movía suavemente con el viento. La vista era inquietante, como si el parque mismo estuviera en un estado de abandono. Fue entonces cuando escuchamos un grito. Era un grito desgarrador que parecía provenir de la parte trasera del parque. Un sonido que se cortó en el aire helado como un cuchillo. Sin pensarlo 2 veces, encendimos las luces de la patrulla y nos dirigimos hacia el sonido. La adrenalina comenzó a bombear a través de mis venas, mientras mi compañero y yo nos comunicábamos por radio, pidiendo refuerzos y describiendo nuestra ubicación. Al acercarnos, el grito se detuvo abruptamente, dejando un silencio ensordecedor. La oscuridad parecía tragarse todo el sonido, y el único ruido que podía escuchar era el latido de mi corazón. Cuando llegamos a un pequeño claro,
La luz de la patrulla iluminó algo que me heló la sangre. Había una figura en el suelo. Era una mujer, y a su alrededor había manchas de algo oscuro que brillaba bajo la luz. Su rostro estaba pálido, y su mirada, perdida en el vacío. Eso me hizo sentir una punzada de terror. Me agaché junto a ella, intentando evaluar su condición. La mujer estaba consciente, pero apenas podía hablar. Balbuceaba algo sobre un hombre, un extraño que la había atacado. De inmediato llamé a los paramédicos y comencé a hacerle preguntas, tratando de obtener una descripción de su atacante mientras trataba de mantener la calma. Sin embargo, el entorno parecía volverse más opresivo con cada palabra. Las luces de la patrulla comenzaron a atraer la atención de algunos curiosos que se asomaban desde la distancia. En ese momento vi una sombra moverse entre los árboles. Mi instinto me decía que no debía desviar la mirada de la mujer, pero algo en mi interior me empujó a girar la cabeza. La figura que vi me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Era un hombre alto, con una chaqueta oscura y un rostro cubierto por la sombra. Tenía una mirada intensa que parecía atravesarme. De repente, el hombre dio un paso hacia nosotros y mis instintos de policía se activaron. Pedí a mi compañero que se mantuviera en la posición de la mujer y me acerqué al desconocido. ¡Alto! ¡Identifíquese!, grité con la mano en posición. Pero el hombre no respondió. En cambio, comenzó a retroceder lentamente, como si su mera presencia estuviera diseñada para provocar miedo. En ese momento escuché un ruido detrás de mí. Mi compañero había dejado de hablar por radio y un escalofrío recorrió mi piel. Me di la vuelta rápidamente y vi que mi compañero estaba en el suelo inmóvil. Mi corazón se detuvo. La mujer comenzó a gritar y el hombre que había visto antes desapareció en la oscuridad. El pánico se apoderó de mí. Corrí hacia mi compañero y le di la vuelta. Su rostro estaba pálido y había una herida en su cabeza. El líquido vital se esparcía por el suelo, creando un charco oscuro que parecía absorber la luz a nuestro alrededor. Grité su nombre, tratando de despertarlo, pero no hubo respuesta. La situación se volvía más surrealista con cada segundo que pasaba. De repente sentí una presencia detrás de mí. Giré rápidamente y allí estaba el hombre, más cerca de lo que había estado antes. Su rostro estaba ahora iluminado por la luz de la patrulla y vi que tenía una sonrisa perturbadora. Era una sonrisa que no parecía humana, una mezcla de locura y malicia, un destello de algo que no podía entender. Me lancé hacia mi compañero intentando protegerlo, pero el hombre se abalanzó sobre mí. La lucha fue breve pero intensa. Sus manos eran fuertes y frías, como si no hubiera vida en él. Intenté liberarme, pero fue como intentar atrapar humo con las manos. En un momento de desesperación, logré sacar mi artículo, en el cual solté unas balas. El sonido de las balas resonó en el aire, y el hombre se detuvo por un instante, como si el tiempo se hubiera congelado. Pero en lugar de caer comenzó a reír, una risa escalofriante que reverberó en mis oídos. Fue en ese momento que comprendí que no estaba peleando contra un hombre común. Algo dentro de mí sabía que era diferente, y había cruzado una línea que no se podía deshacer. Con un último esfuerzo, logré liberarme y corrí hacia la patrulla, donde la mujer seguía gritando. Los refuerzos llegaron poco después, pero el hombre ya había desaparecido. Después de una larga noche de interrogatorios y declaraciones, me quedé solo en la patrulla, con la cabeza llena de preguntas sin respuesta. La mujer fue llevada al hospital y mi compañero fue declarado en estado crítico. La oscuridad de esa noche se adhirió a mí como una sombra perpetua, una marca que no podría borrar.
Desde entonces, cada vez que patrullo por las calles, siento la presión del miedo y la incertidumbre. Esa noche me enseñó que hay cosas en este mundo que definitivamente no se pueden explicar. La brisa nocturna tenía un aire gélido que acariciaba mi rostro mientras avanzaba por las calles vacías. Siempre había sentido que la noche era un refugio para los secretos, un manto que cubría los actos más oscuros de la humanidad. Como policía, sabía que había cosas que no se podían explicar, pero aquella noche me enfrenté a algo que desafiaría mi comprensión de la realidad. Era una noche de luna llena, y la ciudad parecía estar en un estado de inquietud. Había rumores circulando sobre una serie de desapariciones en un vecindario que solía ser tranquilo. Los vecinos hablaban de una mujer que había llegado recientemente, una anciana que se decía practicaba la brujería. Las historias sobre ella se esparcían como fuego en la maleza, y aunque sabía que muchas de esas historias eran solo leyendas urbanas, una parte de mí no podía evitar sentir un escalofrío al pensar en lo que podría estar sucediendo. Recibí una llamada a la central sobre un disturbio en una casa vieja al final de la calle, justo donde se decía que vivía la anciana. Al llegar, la casa era un espectáculo de sombras, con ventanas oscuras y un aire de abandono que hacía que se sintiera como un lugar fuera de tiempo. La puerta estaba entreabierta y una sensación de inquietud me invadió al cruzar el umbral. La casa estaba en un estado de descomposición, con muebles cubiertos de polvo y telarañas que colgaban del techo como cortinas olvidadas. El olor a hierbas secas y algo más profundo, más animal, llenaba el aire. Llamé a mi compañero, quien se quedó esperando afuera mientras yo exploraba el interior. La penumbra era casi palpable y cada paso que daba resonaba en las paredes, como si la casa estuviera viva. Mientras avanzaba, noté un altar en una de las habitaciones. Estaba decorado con velas negras, algunos huesos y extraños símbolos tallados en la madera. Una sensación de angustia me invadió. No era solo un lugar de culto, era un espacio donde se invocaba algo que no pertenecía a este mundo. Mi instinto me decía que debía salir de allí, pero la curiosidad me mantenía en pie. De repente, un sonido rompió el silencio, un susurro, como si alguien estuviera recitando un hechizo. Giré rápidamente y vi a la anciana. Estaba de pie en el umbral de la habitación, con una mirada que parecía atravesar el alma. Su piel era pálida como la luna, y su cabello, enmarañado y gris, caía sobre sus hombros. «Has llegado justo a tiempo», dijo con una voz que sonaba como un eco de la tierra misma. Antes de que pudiera reaccionar, la anciana levantó una mano y una ráfaga de aire frío me golpeó. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, como si algo estuviera entrando en mí. «Eres el elegido», continuó, sus ojos brillando con una luz antinatural. «La noche es un momento de poder y tú serás parte de mi ritual». Debo de admitir que mi mente se llenó de confusión y terror. Todo lo que había aprendido sobre la lógica y la razón se desmoronaba ante mí. «No, soy un policía. No estoy aquí para esto», grité, retrocediendo hacia la salida. Pero la anciana sonrió, y en un instante la habitación se llenó de sombras que parecían cobrar vida. Les juro que el tiempo se detuvo. Sentía que el aire se volvía denso, casi sólido, y las sombras comenzaron a acercarse a mí. En ese momento comprendí que no era solo una anciana. Era como un portal a lo desconocido, un canal para algo que había estado esperando en las sombras. Desesperado traté de salir, pero las sombras parecían bloquear mi camino. Fue entonces cuando recordé que tenía algunas balas. Con un movimiento rápido las saqué de la funda y lancé unas balas hacia el suelo. El sonido retumbó en la habitación, como un trueno en medio de la tormenta.
Las sombras se disolvieron momentáneamente y aproveché la oportunidad para salir corriendo de la casa. Afuera mi compañero me miró con preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó, pero yo estaba demasiado aturdido para responder. La anciana apareció en la puerta, su figura iluminada por la luz de la luna. No escaparás tan fácilmente, susurró, y su voz se perdió en el viento. Esa noche, regresé a la estación de policía con la mente llena de imágenes de todo lo que había visto. La anciana, su altar y el oscuro poder que parecía emanar de ella. Las desapariciones continuaron, y la historia de la bruja se convirtió en una leyenda más en la ciudad. Sin embargo, yo sabía que había algo real detrás de los cuentos, algo que desafiaba la lógica y la razón. Desde aquella noche, cada vez que la luna llena brilla en el cielo, siento el peso de esa experiencia. La brujería no solo es un mito, es una realidad aterradora que acecha en la oscuridad, esperando a aquellos que se atreven a cruzar sus puertas. Han pasado casi 6 meses desde que regresé a este pequeño pueblo donde nací. Después de vivir en la gran ciudad por tantos años, volver a mis raíces ha sido todo un reto. Extraño la comodidad y el anonimato de la ciudad, pero siento que necesitaba reencontrarme conmigo mismo. Mi trabajo como policía local ha sido especialmente difícil. A diferencia de la capital, aquí todos se conocen y hay mucha desconfianza hacia la autoridad. Me cuesta ganarme la confianza de la gente. Algunos me ven con recelo, como si escondieran algo. Mis compañeros me han advertido que tenga cuidado, que hay familias con mucha influencia en el pueblo que controlan gran parte de las actividades ilícitas. Hace unas noches tuve un encuentro realmente perturbador mientras hacía mi ronda de rutina. Eran alrededor de las 3 de la madrugada y decidí adentrarme por uno de esos caminos sinuosos rodeados de vegetación espesa que tanto me intrigaban. Sabía que me estaba alejando de las zonas más transitadas, pero algo me impulsaba a explorar ese territorio desconocido. Quizás buscaba un poco de emoción y aventura en medio de la monotonía. Cuando llegué a una bifurcación, noté que uno de los caminos se veía mucho más descuidado que el otro. La maleza lo cubría casi por completo, como si nadie lo hubiera transitado en años. Decidí tomar ese, con la esperanza de encontrar algo interesante, pero conforme avanzaba, me di cuenta de que me había perdido por completo. No tenía señal en el celular y me daba vergüenza pedir apoyo por radio. No quería que mis compañeros se enteraran de que me había extraviado. Fue entonces cuando empecé a escuchar ruidos extraños provenientes de entre los árboles. Primero fue un crujido, como si algo se moviera entre la maleza, pero no lograba identificar qué. Luego percibí un aullido lejano. Me erizó la piel. Me detuve en seco con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Saqué mi arma preparado para lo peor. No sabía con quién me iba a topar. De pronto vi a lo lejos unas luces que se acercaban. Eran los faros de otro vehículo. Me escondí detrás de unos arbustos, pero el camino era recto y era evidente que ambos nos veíamos. El otro coche también se detuvo. Pude ver que era una patrulla, pero no reconocí el escudo. 2 oficiales salieron con sus armas en alto. Nos identificamos mutuamente y nos dimos cuenta de que ambos nos habíamos perdido, siguiendo una pista sospechosa. Intercambiamos información, pero justo en ese momento, todo se sumió en un silencio sepulcral. Volteamos hacia la espesura del bosque, seguros de que algo nos observaba. Sentí que se me helaba la sangre en ese momento. Fue entonces cuando vi algo moviéndose entre las sombras. No puedo describirlo con precisión, pero me heló la sangre. Parecía una criatura ancestral, sobrenatural. Tenía una silueta enorme con un penacho que se elevaba por encima de los árboles. Nunca antes había experimentado tanto miedo.
Era como si una presencia maligna nos acechara desde las profundidades del bosque. Afortunadamente en ese momento pasó una camioneta con unos trabajadores que nos guiaron de vuelta a la carretera principal, pero la imagen de esa cosa acechándonos en la oscuridad del bosque se ha quedado grabada a fuego en mi mente. Desde entonces evito adentrarme demasiado en esos caminos solitarios. Algo me dice que es mejor mantener distancia de lo que sea que habite en esas tinieblas. A veces me pregunto si realmente vi algo o si fue solo producto de mi imaginación, pero la sensación de peligro que experimenté fue tan real, tan visceral, que me cuesta creer que todo haya sido una ilusión. ¿Qué clase de criatura ancestral acecha en esos bosques? ¿Será parte de las leyendas que cuentan los lugareños? No puedo dejar de pensar en ello. Ahora cuando salgo de noche a patrullar no puedo evitar mirar con recelo hacia la espesura de los árboles. Siento que algo me observa, esperando el momento oportuno para salir de entre las sombras. Trato de mantener la calma, pero la verdad es que me aterra la idea de toparme de nuevo con esa presencia. Algo me dice que es mejor no indagar demasiado en los misterios de este pueblo. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Llevaba apenas un mes trabajando como policía en este pequeño lugar perdido entre las montañas. Después de crecer en la gran ciudad, todo era tan diferente y ajeno para mí. Esa noche en particular decidí salir a patrullar un poco más tarde de lo habitual. Era de madrugada y todo estaba en absoluto silencio. Normalmente a esa hora no había ni un alma en las calles, así que me dediqué a recorrer algunos de los caminos rurales que rodeaban el pueblo. Conforme me adentraba en la oscuridad del bosque, empecé a sentir una inquietud creciente. Los sonidos de la naturaleza se intensificaban a mi alrededor, como si algo me observara entre las sombras. Traté de mantener la calma, pero no podía evitar que los nervios me traicionaran. De pronto divisé a lo lejos una luz que se movía entre los árboles. Al principio pensé que sería otro vehículo, pero a medida que me acercaba me di cuenta de que se trataba de una silueta humana. Disminuí la velocidad y encendí las luces altas para poder ver. Para mi sorpresa, se trataba de un anciano que caminaba encorvado, cargando una pesada carreta llena de leña. Me detuve a su lado y bajé la ventanilla para saludarlo. Él me miró con una expresión de recelo y desconfianza. «Buenas noches, señor. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?», le pregunté. El anciano me respondió con voz rasposa. «Cuidado, muchacho. Por aquí no es seguro andar solo a estas horas. Hay cosas que es mejor no ver». Yo me quedé perplejo ante sus palabras. ¿A qué se refería? ¿Acaso había algo peligroso rondando por los alrededores? Antes de que pudiera preguntarle más, el hombre se alejó, perdiéndose entre la espesura del bosque. Yo decidí continuar mi rondín, pero la inquietud no me abandonaba. Sentía como si algo o alguien me observara desde la oscuridad. Cada sombra, cada crujido de las ramas me ponía más nervioso. Fue entonces cuando divisé una extraña luz a lo lejos. Me acerqué con precaución, pero a medida que me aproximaba, la luz se apagaba. Intenté seguirla, pero parecía escabullirse entre la maleza. De pronto escuché un aullido aterrador que me heló la sangre. No era el aullido de ningún animal que conociera. Sonaba algo sobrenatural, casi demoníaco. Aceleré el vehículo dispuesto a salir de ese lugar lo más rápido posible. Cuando logré regresar a la carretera principal me detuve un momento para recuperar el aliento. Mi corazón latía con fuerza y a su vez sentía un nudo en la garganta. ¿Qué demonios había sido eso? ¿Acaso había entrado en contacto con algo sobrenatural? Algo que no pertenecía a este mundo. Desde esa noche, evito adentrarme demasiado en esos caminos rurales, especialmente después del anochecer, pues algo me dice que es mejor mantener distancia de lo que sea que habite en esas tinieblas.
No quisiera volver a experimentar esa sensación de miedo y desconcierto que me paralizó aquella vez. A veces cuando patrullo por la zona puedo ver al anciano de la carreta caminando solo por los senderos del bosque. Yo me pregunto si él sabe algo más, si ha sido testigo de cosas que prefiere mantener en secreto, pero cada vez que intento acercarme él se aleja, como si quisiera evitar cualquier tipo de contacto. Ser policía siempre ha sido un trabajo lleno de desafíos, pero nada me había preparado para lo que viví hace unos meses. Es algo que aún recuerdo como si hubiera sido ayer. Empezó como una noche tranquila de patrullaje de rutina. Mi compañero y yo recorríamos las calles, manteniendo un ojo atento a cualquier actividad sospechosa. Todo parecía en calma, hasta que recibimos una llamada sobre un disturbio en las afueras de la ciudad. Cuando llegamos al lugar encontramos a un grupo de jóvenes que parecían estar bajo los efectos de alguna sustancia. Intentamos calmarnos y controlar la situación, pero de pronto uno de ellos comenzó a gritar y a retorcerse como si algo lo estuviera poseyendo. Antes de que pudiéramos reaccionar, el chico se lanzó sobre nosotros. Tenía una fuerza sobrehumana. Lo sometimos con dificultad, pero cuando lo esposamos, notamos que sus ojos se habían vuelto completamente negros, como si la oscuridad misma lo hubiera consumido. Llamamos a la ambulancia y al refuerzo, pero mientras esperábamos, algo extraño comenzó a suceder. Los demás jóvenes también empezaron a convulsionarse y a mostrar signos de un comportamiento sobrenatural. Fue entonces cuando lo escuchamos, un sonido grave casi imperceptible, que parecía provenir de todas partes a la vez. Era como si la misma tierra estuviera susurrando, llamándonos a adentrarnos en sus entrañas. Yo miré a mi compañero y pude ver el mismo temor reflejado en sus ojos. Decidimos alejarnos del grupo y esperar a los refuerzos, pero mientras lo hacíamos, algo captó mi atención. A lo lejos, entre los árboles, vislumbré una figura alta y oscura que se movía con una gracia sobrenatural. Mi corazón se aceleró y supe que no estábamos solos. Cuando finalmente llegaron los refuerzos, intentamos explicar lo que había sucedido, pero nadie parecía creer nuestra historia. Los jóvenes habían sido llevados a un hospital y los paramédicos aseguraban que no encontraban nada fuera de lo normal, pero nosotros sabíamos que estábamos diciendo la verdad. Desde entonces, he tenido pesadillas recurrentes sobre esa noche. Veo esos ojos negros que parecían absorber toda la luz, y escucho ese susurro aterrador que parecía llamarme desde las sombras. Y a veces cuando patrullo las calles, tengo la sensación de que algo me observa, esperando el momento adecuado para hacer su aparición. Mis compañeros creen que estoy obsesionado, que mi imaginación me está jugando malas pasadas, pero yo sé lo que vi. Algo sobrenatural ronda estas calles, algo que desafía cualquier explicación lógica, y temo que tarde o temprano vamos a tener que enfrentarlo de nuevo. Ser policía en la ciudad de Juárez es como navegar en aguas turbulentas. Cada día es una nueva batalla, una nueva prueba de nuestra determinación y coraje. Pero a pesar de los desafíos, hay momentos que iluminan nuestro camino y nos recuerdan por qué elegimos este oficio. Recuerdo una noche en particular, cuando mi compañero y yo patrullábamos las calles del centro. Todo parecía tranquilo, hasta que escuchamos los gritos desesperados de una mujer. Sin dudarlo, aceleramos en su dirección, listos para intervenir a lo que estuviera sucediendo. Cuando llegamos al lugar, vimos a una joven llorando.
Tenía la ropa desgarrada y el rostro lleno de miedo. Nos explicó entre sollozos que un hombre la había atacado en un callejón oscuro. Sin perder un segundo nos lanzamos en su persecución. La misma fue caótica y peligrosa. El sujeto era escurridizo y parecía conocer cada rincón de la ciudad. Pero nosotros no nos rendimos. Nuestro deber era proteger a los ciudadanos, sin importar el costo. Finalmente, logramos acorralarlo en una calle sin salida. Cuando se dio cuenta de que no tenía escapatoria, intentó atacarnos con un cuchillo. Tuve que actuar rápido sin vacilar. Disparé hiriendo al sujeto en el hombro, mientras que mi compañero se encargaba de esposarlo y llamar a la ambulancia. Me acerqué a la joven que estaba aterrada. Ella estaba ilesa. Le ofrecí un brazo reconfortante y le aseguré que todo estaría bien. Me miró con ojos llenos de gratitud y alivio. En ese momento me di cuenta de por qué había elegido este camino. No era solo por la adrenalina de la persecución o la satisfacción de capturar a un criminal. Es por esos instantes en los que puedes hacer una verdadera diferencia en la vida de alguien. Cuando puedes ser el faro de esperanza en medio de la oscuridad. Claro, hoy en día no todo es tan sencillo. Hay días en que la frustración y el cansancio parecen abrumarnos. Cuando vemos cómo la delincuencia sigue creciendo, a pesar de nuestros esfuerzos. Cuando la burocracia y la política interfieren con nuestra labor, no hay nada que se pueda hacer. La noche en Tijuana siempre tiene un aire de tensión, una sensación de peligro latente que flota en el ambiente. Mi nombre es Diego Martínez. Soy un investigador de sucesos dentro del cuerpo de policía. Y esa noche me encontraba en la comisaría, revisando algunos informes, cuando llegó la llamada que cambiaría todo. Había sucedido un nuevo homicidio. Este estaba reportado en la zona de la Avenida Revolución, en un área conocida por su vida nocturna. Al llegar a la escena del crimen, el ambiente era sombrío. Las luces de las patrullas parpadeaban, proyectando sombras inquietantes sobre el pavimento. Me presenté con el oficial a cargo y me dirigí al lugar donde habían encontrado el cuerpo. Era una joven de 22 años, con signos evidentes de lucha. Los peritos estaban tomando fotografías y asegurándose de que no se pasara por alto ningún detalle. Parece que tenemos a uno de esos personajes en serie, comentó el oficial, visiblemente afectado por la situación. ¿Qué tenemos hasta ahora?, pregunté, mientras observaba el área tratando de captar cualquier pista. Las víctimas comparten un patrón. Todas son mujeres jóvenes que han desaparecido en esta zona. Además, en cada escena han encontrado un mensaje. Una especie de firma del responsable, respondió, señalando un pequeño papel arrugado cerca del cuerpo. Me agaché a examinar el papel y decía: la noche es mi aliada. Esa frase me dejó inquieto. No solo era un criminal, era alguien que disfrutaba del juego, que se sentía poderoso en la oscuridad. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera en la comisaría se tornaba más pesada. Las noticias sobre el caso se propagaban rápidamente y la presión para resolverlo aumentaba. Cada minuto que pasaba sin respuestas era una oportunidad para que esa persona volviera a atacar. Decidí que era crucial conocer más sobre las víctimas. Las entrevistas con amigos y familiares revelaron que todas llevaban vidas activas en redes sociales, publicando sobre sus salidas nocturnas y encuentros. A medida que hablaba con ellos, el perfil del responsable comenzó a tomar forma. Era alguien que conocía bien el entorno nocturno de Tijuana y que sabía cómo traer a sus víctimas. Una pista me llevó a un bar de la zona,
un lugar popular donde la música nunca cesa y las luces brillan intensamente. Al entrar, el ambiente estaba cargado de risas y conversaciones, pero yo solo tenía en mente el rostro de las víctimas. Me acerqué a la barra y pedí una cerveza mientras observaba a la multitud. Algo en el ambiente me resultaba extraño, pero no podía identificarlo. Mientras observaba, noté un hombre que parecía estar demasiado interesado en una joven que estaba sentada sola. Su comportamiento era inquietante. Se movía nerviosamente y miraba constantemente hacia la puerta. Sin pensarlo, decidí acercarme. ¿Todo bien por aquí?, le pregunté intentando mantener la calma. El hombre se giró hacia mí mostrando sorpresa y desdén. Claro, solo estoy hablando con mi amiga, respondió, aunque su tono no era convincente. Miré a la joven. Ella sonrió nerviosamente y su mirada buscó una salida. Eso fue suficiente para que mi instinto se activara. Te sugiero que te alejes de ella, dije manteniendo un tono firme. El hombre frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder sentí un empujón en mi espalda. Al girarme, vi a otro hombre más grande que trataba de interponerse entre nosotros. ¿Qué te importa?, dijo con un tono amenazante. Sin dudarlo saqué mi identificación. Soy policía, esta joven no está en un lugar seguro. El hombre más pequeño retrocedió un paso, pero el grandote no estaba dispuesto a dejarme en paz. La tensión en el aire se hizo palpable, y la situación se tornó caótica. La música se apagó y la multitud comenzó a dispersarse. «¡Salgan de aquí!», grité, tratando de mantener la calma. En medio de la confusión, el hombre que había estado acechando a la joven desapareció entre la multitud. No pude evitar pensar si tal vez era él. Se había estado buscando a su próxima víctima. Después de lo que pareció una eternidad, logré que la joven saliera del bar conmigo. Se llamaba Laura y estaba aterrorizada. No sé qué le pasó, solo sentí que quería hacerme daño, dijo temblando. Decidí llevarla a la comisaría donde podría estar a salvo. Mientras la entrevistaba, supe que había algo más. Laura había visto al hombre en redes sociales e incluso había interactuado con él. Eso significaba que podía ser parte de un círculo más amplio de personas relacionadas con el caso. A medida que la noche avanzaba, sentí que nos acercábamos a atrapar a esta persona. Con la información de Laura pude rastrear las cuentas relacionadas y, con la ayuda de mis compañeros, comenzamos a armar un perfil más claro del sospechoso. Las horas se convirtieron en días, y finalmente, un hombre emergió entre las pistas. Javier, un conocido en el mundo nocturno de Tijuana. Al parecer había estado involucrado en situaciones sospechosas anteriormente. Decidimos hacer un operativo con la información que habíamos recolectado. Nos dirigimos al club donde él era frecuente. Al llegar, la adrenalina corría por mis venas. Sabía que este podría ser el momento decisivo. Al entrar, la música retumbaba y las luces parpadeaban, pero mi mente estaba enfocada en la tarea. Al poco tiempo lo vi. Estaba sentado en una esquina, rodeado de amigos, pero su mirada se movía constantemente, como si estuviera buscando algo o alguien. Nos acercamos y al mostrarle mi identificación, la expresión de su rostro cambió de sorpresa a desdén. «¿Qué quieren?», preguntó tratando de mantener la compostura. «Estamos aquí para hablar sobre algunas desapariciones recientes», dije, observando su reacción. Él solo se rió, pero había nerviosismo en sus ojos. Antes de que pudiera responder, mi equipo lo rodeó. Comenzó a retroceder, pero no había forma de escapar. Finalmente lo arrestamos. Mientras lo llevábamos a la comisaría, un alivio abrumador me invadió. Habíamos logrado detener al hombre que había estado sembrando el terror en las calles de Tijuana. Sin embargo,
Mientras observaba la ciudad brillar a través de la ventana del coche de patrulla, sabía que la lucha contra el crimen nunca se va a detener, pues este es nuestro pan de cada día. Saludos. ¿Qué tal? Trabajo desde hace algunos años como policía preventivo en el Estado de México. Debido a la naturaleza de mi labor, es muy común que lleguen a mi historial de hechos paranormales. Hoy quiero compartir con ustedes algunas de las más perturbadoras. La primera de ellas le ocurrió a una compañera del trabajo. Cuando estaba validando las cámaras de seguridad en el municipio para poder monitorear la zona, me contó que una de ellos estaba apuntando estratégicamente a una organización y era común que a veces se detectaran movimientos en el recinto. Aquí hay que mencionar que el mismo se encontraba en obra negra desde hace ya varios años. Sin embargo, no era porque se hubieran demorado, sino porque la construcción fue detenida hace mucho tiempo atrás y nunca se retomó. Me contó que habían seguido el movimiento y que habían tenido movimientos inusuales en la cámara, que específicamente desde el balcón de una de las viviendas. Aunque ya varios peleadores habían sido testigos de hechos, ninguno era capaz de anticipar la entrega del suceso. Por lo general venía siempre un niño que jugaba en ese sitio, pero justamente antes de que empezara a amanecer, el pequeño se subió a un barandal y posaba de una manera muy inocente, hasta quedarse completamente inmóvil. Se trataba de una estatua que al parecer cobraba vida cuando el sol se ocultaba, y durante la noche jugaba en el recinto. Asimismo, mi amiga me ha contado que ha visto varias bolas de fuego en una ocasión en esa zona. Para quienes no lo saben, la creencia popular cuenta que de esa manera se transforman las brujas. Y otra historia que me contó fue otro compañero, pero él tiene mucho más tiempo que nosotros prestando servicio. Por lo menos cuenta con 15 años de experiencia. Él llegó a conocer y trabajar con un director muy respetado, al que todos en la incorporación le apodaban el Lobo. Fue un servidor muy fiel en su trabajo hasta el último día de su vida, pues falleció en medio de un enfrentamiento armado. Muchos se extrañaron de que falleciera en esas circunstancias debido a su alto rango, pero hasta el final de sus días fue demasiado valiente. Total que al siguiente día del infortunio fue sepultado en el cementerio de San Francisco, en Oakland. Asistieron cientos de personas y fue una clara muestra de quién había sido en vida. La verdad es que nunca fue olvidado en la empresa. Él mostraba respeto y añorábamos al hablar de este. Mi amigo me contó que en una de las noches en las que le tocó patrullar con otros, pasó cerca del panteón y pronunció las palabras: "No tiene novedad, comandante", dirigiéndose específicamente a los restos del lobo. Tras ello, pidió que la acompañara y lo cuidara durante su larga jornada. Luego ellos se despidieron. Lo hicieron con respeto, quitándose las gorras, y se fueron del lugar. Fueron con regularidad sus rondas. Él no tenía ningún llamado. Decidieron pasar por la casa de una amable señora del municipio, que siempre les daba café para que estuvieran muy despiertos. No obstante, al llamar a la puerta, solo pudieron conversar durante unos pocos minutos. Enseguida nos avisaron por radio que necesitaban apoyo en una localidad cercana. Inmediatamente los policías se fueron a presentar servicio. Regresaron en la casa de la mujer al cabo de una media hora aproximadamente. Ella los esperaba tan amablemente como siempre, pero en visto de que estaba ofreciendo 2 tazas de café, ella había colocado una tercera en la bandeja. Mi compañero, sacado de onda, le dijo que si los iba a acompañar con una taza. Cuando la señora le dijo que esa taza era para la tercera persona que había llegado anteriormente, un tercer compañero que había visto antes en el asiento trasero de la patrulla,
solamente que no se había dado cuenta que ya no estaba con ellos. Mi amigo, su compañero de ronda, se miraron a los ojos y ambos pensaron en lo mismo. A quien había visto la mujer en la primera visita, que fue muy breve, no podía ser otro sino el fallecido comandante, el mismísimo Lobo, a quien le habían pedido horas antes que los cuidara durante el transcurso de la jornada laboral. Él se había hecho presente para cuidarlos. Hola, mi nombre es Rodrigo. Uno de mis hermanos es policía, así que siempre nos cuenta las anécdotas que surgen durante su patrullaje. Hoy quiero compartirles una ante las que me causó mucha impresión. Verán, él estaba haciendo los recorridos de rutina con dos compañeros más, hasta que les dio hambre y fueron por una pizza. Pero como el local estaba por cerrar, tuvieron que pedirla para llevar. Varias veces había pasado eso porque solían desocuparse muy tarde. Incluso a veces no les daba tiempo de comer, pero encontraron un lugar donde podían hacerlo con calma sin ser molestados. El lugar era enfrente del panteón. Aunque no lo crea mi hermano, decía que era muy poco probable que de noche fueran a ser molestados. Ellos estaban costeando sus cenas y siendo pasadas las 11 de la noche, entre charlas y risas, escucharon murmullos que provenían de una zona que no estaba iluminada. Y eso era un silencio para tratar de escuchar, pero el sonido también se detuvo. No le dieron importancia y siguieron en lo suyo, cuando alguien empezó a lanzar piedras muy pequeñas hacia donde ellos estaban. En eso se preocuparon, y con ayuda de sus linternas, mi hermano y uno de los compañeros se acercaron a investigar de qué se trataba. El tercero de ellos estaba diciendo que estaban exagerando, que había que tener miedo de los vivos y no de los no vivos. No obstante, le siguió también con su linterna encendida. A los pocos segundos de que se alejaran de la patrulla, tuvieron que devolverse porque empezó a sonar un ruido estrepitoso dentro de ella. Cuando se acercaron a ver qué pasaba, no vieron nada dentro. Se habían llevado el GPS del vehículo. El incrédulo del grupo, que era quien estaba a cargo de la unidad, sintió que sus compañeros estaban jugándole una broma pesada, así que les pidió que por favor devolvieran el aparato. Ellos les dijeron que no habían hecho nada, y le explicaron que sería imposible que estuvieran tras todo eso, ya que siempre estuvieron delante de él en todo momento. Al darse cuenta de que era materialmente imposible, su acusación se resignó, y les comenzó a creer y sin mayor escándalo, decidió que se retiraría en el sitio. A fin de cuentas se habían comido y debían seguir patrullando las calles. Estuvieron dando un recorrido durante un par de horas hasta que recibieron un llamado por radio. Les avisaron que en ese momento había una persecución a un auto de alta gama. Acto seguido activaron la sirena y se dirigieron hacia donde les habían indicado para prestar apoyo. En el camino se encontraron con otra patrulla y, asumiendo de que ésta se dirigía al lugar donde estaban desarrollándose la persecución, la siguieron. El auto de la policía se metió por caminos muy oscuros. Aceleró para ir muy rápidamente, por lo cual el conductor de la patrulla en el que iba mi hermano hizo lo mismo. Iban prácticamente guiados por la luz roja y azul del vehículo delantero, pero en algún momento del trayecto dejaron de seguirles y frenaron en seco, pues se percataron que estuvieron a nada de caer a un barranco. Los tres se bajaron de la patrulla. Sacaron sus linternas para ver de qué se trataba, pero no encontraron nada, ni rastros del auto. Era como si se los hubiera entregado a la tierra, o como si jamás hubieran existido. Pero los tres lo habían visto todo, y era bastante extraño. Por radio les avisaron que debían llegar a cierto punto. Ellos se subieron al auto y dieron la vuelta para dejar su lugar en el camino. Así se encontraron con otras patrullas estacionadas, pues habían atrapado al perseguidor, pero al fijarse en las placas, notaron que ninguna coincidía con el auto del que presuntamente había caído en el barranco.
Tras terminar de usar el reporte y devolverse a la patrulla, los tres se sorprendieron porque la guantera se abrió sola y ahí se encontraba el GPS que se había perdido. Nunca se pudieron encontrar con la razón del por qué se encontraba ahí el GPS cuando ya lo habían buscado, y el cómo fue que pasó todo eso y que casi caen a un barranco. Saludos. Historias de terror de la internet.